Bienvenidos. Vamos a ver el efecto de la estructura molecular sobre la solubilidad. Tenemos aquí un cuadro para diferentes alcoholes donde vemos cómo cambia la cadena o la cantidad. Entonces vemos, está metanol inicialmente, etanol, propanol. Aquí sería un carbono, dos carbones, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo que tenemos es el aumento del número de carbonos en el respectivo alcohol lineal. Y notamos la solubilidad. Los primeros 3 alcoholes son completamente solubles, completamente miscibles, se dice. Del cuarto en adelante vemos que es 0,11 y la solubilidad entonces empieza a disminuir. A medida que llegamos al hectanol, la solubilidad es menor. Aquí notamos la importancia del efecto estructural de la sustancia que se disuelve en agua. En este caso, a medida que aumenta la cadena carbonada, entonces la solubilidad va disminuyendo. Tenemos otros alcoholes. Aquí aparecen los isómeros para el pentanol. Inicialmente está el pentanol y todos los respectivos isómeros. Vemos las cadenas a cada lado a la derecha. Vemos aquí cómo la solubilidad va aumentando. Desde el N-pentanol, que es 2,6 por 10⁻⁻1 molar, hasta 1,403 molar para el 2-metil-2-butanol. Notamos aquí, por ejemplo, dos circunstancias. Que el punto de ebullición va disminuyendo contrario a la solubilidad. Entonces aquí la cuestión estructural es la siguiente. Entre mayor es el punto de ebullición, y para el pentanol hay una mayor interacción entre estas moléculas. Por lo tanto, ellas tienen más relación entre ellas que con el solvente agua. Mientras que abajo, en un punto de ebullición 102, por ejemplo, aquí para el 2-metil-2-butanol, tenemos una mayor solubilidad. De las fuerzas intermoleculares aquí entre las moléculas, cuando son más importantes entre ellas, hace que la solubilidad sea menor que cuando son menos relevantes, la solubilidad va a ser mayor. Igualmente, el área superficial es importante. A una mayor área superficial vemos que la solubilidad es menor y a una menor área superficial la solubilidad es mayor. Entonces aquí notamos el efecto estructural para isómeros de una misma fórmula estructural. Dos conceptos importantes para tener en cuenta en la solubilidad es hidrofílico e hidrofóbico. Hidrofílico hace alusión a aquella sustancia que tiene afinidad con el agua, mientras que hidrofóbico, de fobia, es aquella sustancia que rechaza el agua. Vemos que hidrofílico es sustancia que se disuelve en agua o tiene afinidad por ella, por ejemplo, como el cloruro de sodio, o sustancias polares, como azúcar y proteínas. Hidrofóbico, sustancia que no se disuelve ni se dispersa en agua. Son moléculas covalentes no polares, generalmente aceite, petróleo o ceras. Y aquí tenemos dos ejemplos de sustancias. En el caso del lado izquierdo está la vitamina A, que es una vitamina que es liposoluble, o sea que es hidrofóbica, es soluble pero en grasas, pero no en agua. Mientras que la vitamina C que está a la derecha, esta sí es hidrosoluble, esta es hidrofílica. Esto tiene importancia en el caso de la conservación de las vitaminas en nuestro cuerpo. Aquí tenemos una lista de las vitaminas liposolubles, como son la A, la D, la E y la K. Estas vitaminas se mantienen en el cuerpo, hay reservas en el cuerpo, mientras que las hidrosolubles como la C y la B, excepto la B12, estas vitaminas se desechan. Entonces la solubilidad tiene aquí una relevancia enorme en cómo las vitaminas permanecen en nuestro cuerpo. El efecto estructural de la solubilidad es fácil de ver. En el caso de la vitamina A es una molécula muy grande, solamente tenemos un grupo polar aquí, por lo tanto esa molécula es muy poco polar. Por ello no es muy soluble en agua, es soluble más en grasas, es insoluble en agua. Mientras que la vitamina C tiene varios grupos polares, entonces esta molécula, al ser más polar, es soluble en solventes como el agua, que son polares. Tenemos estas 6 moléculas, miremos cuál es más soluble en agua. Entonces tenemos aquí un éter, esta sustancia, por el lado del oxígeno puede formar puente de hidrógeno, debe ser algo soluble. La sustancia B es un hidrocarburo de 2, 3, 4, 5 carbonos, estamos hablando del pentano, debe ser muy poco soluble o casi insoluble. Aquí tenemos esta sustancia, el nitrógeno, si bien tiene afinidad para formar puente de hidrógeno con el agua, el efecto de estas partes de la molécula hace que sea muy difícil que se formen esos puentes. Esta sustancia debe ser casi insoluble en agua. Tenemos aquí esta sustancia, el oxígeno va a generar puente de hidrógeno, lo mismo que el nitrógeno, entonces esta sustancia se espera que sea muy soluble en agua. La sustancia E se espera que sea la más soluble de todas, ya que tiene una enorme cantidad de grupos polares.
La sustancia F, si bien tiene dos grupos polares, por este lado el oxígeno tiene potencialidad de formar puente de hidrógeno, pero tiene una cadena carbonada muy grande, lo que hará que difícilmente el agua pueda interactuar ahí. Entonces va a ser muy poco o nada soluble en agua. Veamos como tarea, entonces, para estas moléculas que están acá, decidir cuál es más soluble en agua y ranquearlas, para las de arriba e igualmente para las que aparecen en la parte de abajo. Y adicionalmente, seleccionar de estas moléculas también cuál es más soluble en agua, hacer un ranking de estas 5 moléculas de solubilidad en agua. Nos vemos en un siguiente tema.